Bueno, en primer lugar, muchas gracias a mis compañeros de Junta por haber querido que diéramos este contenido, ¿no?, en la mesa de nuevos retos y haberme dejado compartir un tema que a mí me apasiona y que espero poderos hacer llegar mi pasión, ¿no?, que es todo el tema de género. También gracias a Marga, que la considero un poco mi madrina en todo el tema de la perspectiva de género y de la violencia. Voy a sentar, perdona. Bueno, sí que quiero decir primero que me es imposible en 20 minutos profundizar en todo lo que significa tanto entender la perspectiva de género en general como lo que yo os voy a proponer, que es la aplicación, ¿no? Yo sí que quiero dejar claro que no me voy a ceñir a hablar de lo que son las intervenciones específicas en perspectiva de género, que sin duda es un tema interesante del que creo que también se tiene que hablar, ¿no?, sino que mi propuesta tiene que ver más con hablar de cómo sería incluir la perspectiva de género en nuestra disciplina, ¿no?, que es la rehabilitación psicosocial en el modelo. Entonces, como es algo que es bastante ambicioso, sí que no puedo evitar hacer una primera parte para justificar teóricamente por qué es importante tener en cuenta la perspectiva de género cuando estamos hablando de, en primer lugar, de lucha contra la violencia y en segundo de igualdad, y luego pues lo voy a intentar aterrizar en nuestra práctica diaria. Pero bueno, que es verdad que a lo mejor vais a tener una sensación de que a veces voy un poco rápido y desde luego que no voy a profundizar. Es una invitación, ¿vale? Bueno, en primer lugar, cuando hay que explicar lo que es la perspectiva de género, seguro que a muchos y muchas de vosotras ya os suena, pero bueno, el género es diferente a lo que sería el sexo, ¿no?, que es nuestra biología. El género lo que tiene que ver es que quiero dejar claro que no es una ideología, sino que es una categoría de análisis social para analizar la realidad, igual que puede ser la etnia, la clase socioeconómica, ¿no? Entonces ya fue Simone de Beauvoir en su libro del segundo sexo, que no hace referencia exactamente a esto, sino que hace referencia más bien a la parte de cómo somos las mujeres la otredad, ¿no? El ser sería el hombre y la mujer sería el segundo sexo, pero sí que fue ella la que, con su famosa frase de que una mujer no nace, sino que se hace, fue la que ya de alguna forma empezó a introducir el tema del concepto género, ¿no?, como construcción social. De todas formas, luego fue el feminismo radical en los años 70, con Kate Miller como su máximo exponente en este libro de política sexual, quien apuntaló y desarrolló el término tal y como lo conocemos ahora todas y todos, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, a lo que hace referencia el sistema de género es que es una construcción social de prácticas, símbolos, representaciones, normas, valores sociales que conforma una sociedad y que dice cómo es la feminidad y cómo es la masculinidad, ¿no? Pues cómo ser un buen hombre, por así decir, y cómo ser una buena mujer. En esta viñeta un poco lo que sí que quiero es, esto es lo que sería la construcción social del género, ¿no? En este caso tiene que ver mucho que ver con el tema de cómo las niñas, sobre todo, ¿no?, desde que somos pequeñas, esto es un mensaje machacón que recibimos, ¿no?, en relación a nuestra estética, a nuestro cuerpo, y que es de lo que hablaré más adelante cuando hablo de incluir perspectiva de género. Si estamos luego interviniendo en aseo personal, en autoestima, en autoconcepto o incluso en alimentación, no se puede obviar que es la socialización que hemos tenido las mujeres desde que nacemos y que tenemos a lo largo de toda nuestra vida, porque esto no nos abandona. Por lo tanto, la perspectiva de género es un marco teórico en el que se reconoce que estas identidades son construidas social e históricamente, porque van evolucionando con el tiempo, y es un poco justo lo que lucha, ¿no?, el movimiento feminista y la perspectiva de género, ¿no?, que evolucione esa construcción tan rígida de género que no nos deja ni a hombres ni a mujeres movernos, y cuando nos movemos pues tenemos consecuencias o internas o externas. Sobre todo esta es la parte importante, es que esa relación es jerárquica porque privilegia al género masculino con respecto al femenino, hay una desigualdad, que por lo tanto proporciona un análisis de esta realidad, nos va a dar las gafas, ¿no?, que decimos las gafas violetas para ver todo esto, y que esta es la gran noticia, que sobre todo viene a subsanarlo, ¿no?, o sea, viene a ayudarnos a que esta desigualdad se erradique. Bueno, pues esta foto es lo que la perspectiva de género te hace ver, ¿no?, como la perspectiva de género nos visibilizó que el espacio estaba ocupado en muchísimos ámbitos, por no decir en todos, por el género masculino, invisibilizando y en muchos casos discriminando al femenino. Bien, por lo tanto, la primera pregunta que me surge es si es necesaria, ¿no?, en la rehabilitación psicosocial. Obviamente, bueno, si estoy hablando de esto es porque creo que sí, ¿no?, rotundamente sí. Lo que pasa es que lo que quiero es aterrizar desde una visión más general
a una visión más concreta, ¿no?, que es nuestro ámbito, el por qué es, por lo que yo considero que es imprescindible. En primer lugar, porque trabajamos con mujeres. Como ya sabemos, no todas las que deberían estar, pero trabajamos con mujeres. Lo que nos dice nuestra legislación en la ley del 2007, en la ley de igualdad efectiva, es que las personas que trabajamos en el ámbito, es verdad que aquí pone sanitario, educativo, administraciones públicas, nos hemos querido incluir, que deberíamos estar formados en igualdad, ¿no?, como una forma, estrategia básica para luchar, para erradicarla, perdón, para ponerla, ¿no? Y luego en la Ley Orgánica de 2004 de Medidas contra la Violencia de Género, pues nuevamente en su artículo 15 de sensibilización e información vuelve a citar que los profesionales sociosanitarios deberemos incorporar todos estos contenidos de perspectiva de género para luchar de forma efectiva contra la violencia de género. En cuanto a salud, porque el foco también lo que tenemos que tener, obviamente trabajando en salud mental, lo que dice la OMS es claramente que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, de primer orden, por todas las consecuencias, ya no solo los asesinatos, sino por todas las consecuencias en la salud de las mujeres y en sus descendientes. Luego, además, las mujeres que han estudiado desde la medicina desde una perspectiva feminista señalan que existe históricamente una falta de perspectiva de género en la medicina, ¿no? Cuando se ha hablado de las enfermedades de las mujeres, siempre se ha tenido, no siempre, pero bueno, en general cuando se ha tenido en cuenta ha sido más bien el enfoque biológico, obviando toda la parte de desigualdades estructurales y de estrés estructural que sufrimos las mujeres y que genera problemas de salud mental en las mujeres. Y luego, por último, señalar que el Observatorio de la Salud de las Mujeres, que estamos de enhorabuena porque este gobierno lo ha vuelto a recuperar, se creó en el 2004 con la ley, en el 2014 dejó de funcionar y ahora en agosto lo han vuelto a poner en funcionamiento. Ya en un informe del 2005 establecía que el género es un determinante de la salud, en nuestro caso, en el caso femenino negativo, ¿no? Bien, pues entonces, además de trabajar con mujeres, trabajamos con mujeres con discapacidad. Voy a pasar rapidísimo porque Mar obviamente va a exponerlo todo muy bien después y en profundidad, pero sí que quiero que sepáis que en el preámbulo ya se cita en los dos apartados el tema de la situación de especial vulnerabilidad y mayor violencia que sufren las niñas y mujeres con discapacidad, y que además me encanta el apartado ese porque dice: subrayo la necesidad de incorporar una perspectiva de género, ¿no?, en todo lo que hagamos, y luego además tiene un artículo específico, ¿no?, mujeres con discapacidad, en el que nuevamente se habla de cómo están sujetas a una mayor discriminación múltiple, ¿no?, de muchas maneras, y luego además toda la parte de que tenemos, al haber firmado la convención, nosotros como Estados partes, esto entra en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto tenemos que tomar medidas activas para erradicar esa discriminación. Además, el CERMI, que lo conocéis, ya en el 2014 crea una fundación específica para mujeres, ¿no?, Fundación CERMI Mujeres, como, por así decir, punta de lanza en toda esta lucha contra la discriminación, y son muy potentes en todo el tema de visibilización, haciendo informes, charlas de difusión, sensibilización. Nosotros, por ejemplo, también queremos hacer que estos recursos, que el CERMI Mujeres, que representa a las mujeres con discapacidad, conozca a nuestras mujeres, porque como muchas veces hemos hablado dentro de la discapacidad, quizás las mujeres, la nuestra, ¿no?, la de las personas con trastorno mental grave, pues están más invisibilizadas. Bueno, y ya por último, aterrizando, pues nada, trabajamos con mujeres con trastorno mental grave. En esto sí que quiero agradecer sobre todo a la investigación y difusión que han hecho tanto Juan González como Marga Rullas con sus investigaciones y todo el trabajo de cursos, en los que estoy seguro que más de uno de aquí habéis estado, ¿no?, que han hecho que gracias a ellos sabemos los datos terribles, ¿no?, y es que las mujeres con trastorno mental grave sufren una mayor violencia y mayor discriminación. Como he dicho, por sus investigaciones y sus publicaciones sabemos que 3 de cada 4 han sufrido violencia en el ámbito familiar y en la pareja alguna vez en su vida, y que además el riesgo que tienen es de 2 a 4 veces más que en las mujeres de población general, ¿no?, que son unos datos escalofriantes. O sea, realmente a mí es un poco lo que me movilizó para meterme en todos estos temas. Y luego además los compañeros de Euskadi, la Federación de Asociaciones Familiares, de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, han publicado este documento en el 2014, en el que yo, además de hacer referencia a los datos de Marga y de Juan y de otros compañeros,
he sacado estos datos que tienen que ver más con igualdad, en el que, bueno, igual que ya sabemos aquí en la Comunidad de Madrid, destacan el tema de que llegan el doble de hombres que mujeres a los recursos, que esa brecha es mayor en lo laboral, como también sabemos que sucede aquí, que además la atención familiar presenta un perfil altamente feminizado y que además esas madres, esas mujeres cuidadoras, se sienten culpabilizadas, interna y externamente. Y esto, que lo voy a analizar más adelante, tiene que ver con perspectiva de género. Bien, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se ha hecho y qué se está haciendo? Bueno, pues la buena noticia es que se han hecho muchísimas cosas y desde hace mucho tiempo. O sea, obviamente esto no se nos ha ocurrido a unos cuantos, ¿no? Ya en el documento del 2003-2007 del plan, en sus principios que guían la atención, se señala la perspectiva de género, ¿no? Diciendo que se discrimine positivamente a las mujeres para que lleguen a los recursos. Bien, y yo lo que he destacado, perdonadme si se me escapan cosas que se están haciendo y las desconozco porque la red es muy amplia y no todo el mundo publica, o yo desde luego no me entero, es que lo que más se ha hecho es desagregar los datos de asistencia a los recursos, que sin duda ha sido la primera cosa que nos ha movilizado, sobre todo en el tema de, pues, bueno, ¿no? Lo que más estamos dando difusión, ¿no? De la necesidad de que lleguen más mujeres a nuestros dispositivos. Obviamente en acciones de visibilizar, sensibilizar y luchar, desde formación interna que tenemos cada uno en nuestras empresas, como luego también acciones que se hacen en los centros, ¿no? En torno al 25 de noviembre, o la guía que hicieron aquí los compañeros también para los profesionales para atender la violencia de género, para tener unas mínimas habilidades, ¿no? Y luego pues también me consta que se están haciendo acciones e intervenciones específicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la MRP en el 2011 en su boletín trajo una de Torrejón y otra de Marga, ¿no? De San Fernando, que hacían acciones específicas, unos módulos concretos, ¿no? Para mujeres con perspectiva de género. Bien, pero bueno, yo voy al turrón. Entonces, yo no era tanto hablar de esto, que también, que creo que se tiene que seguir hablando y tenemos que seguir trayendo cosas, pero mi propuesta, mi reto, ¿no? Ya que es nuevos retos, es lo que decía al principio María, lo que hemos estado, ¿no? Pues el cómo meter esto a todo. A todo es procesos, intervenciones, dispositivos. Obviamente no me va a poder dar tiempo a decir que además una cosa es hablar de qué es lo que voy a hacer ahora, de hablar de cómo meterlo en lo que es la rehabilitación psicosocial, pero también luego habría que hablar de las diferencias entre los dispositivos. No es lo mismo un equipo de apoyo ni las situaciones que se dan allí que una mini residencia donde hay convivencia y además es una mini casa, ¿no? Con todas las dinámicas que también se generan en las casas y más cuando hablamos de género, que un CRL, que un CRPS, que los pisos, etc., ¿no? Pero obviamente, como he dicho, pues no puedo. Por lo tanto, mi pensamiento para proponer esto es que parto de lo que se dice, ¿no? Sobre todo la teoría feminista, es que la desigualdad es estructural. Por lo tanto, aunque claro que es importante y es necesario hacer intervenciones puntuales y aisladas, creo que el nuevo reto es intentar inocularlo, ¿no? Un abordaje estructural, que como he dicho sería en todo, ¿no? Bien. En los motivos de derivación no me voy a detener porque es de lo que más siempre hemos hablado, ¿no? De que no llegan las mujeres y no llegan porque se considera, ¿no? Que una mujer que a lo mejor no hace nada, que no tiene un rol tan productivo, que está en el ámbito del domicilio, pues bueno, está asemejado a su rol y por lo tanto no destaca tanto como un hombre que no haga nada, ¿no? Yo sí que quiero dar mi opinión de que sí que creo que deberíamos apostar activamente por la discriminación positiva, es decir, en las listas de espera y más en algunos recursos donde ya repetimos hasta la saciedad que la lista, o sea, que la brecha de género es todavía mayor, como en un CRL, sí que yo, bueno, apuesto porque sí que haya una discriminación positiva cuando hay una mujer en la lista de espera. Eso como una acción concreta, ¿no? Pero bueno, yendo a la evaluación, cosas que yo diría de cómo meter transversalmente la perspectiva de género. Creo que tenemos que, para esto obviamente tenemos que ir formándonos, ¿no? Pero se tiene que saber que existen los mandatos de género, que en el caso de las mujeres nuestro mandato por definición es el de estar orientadas al otro, más que a nosotras mismas, aparte de todo el tema del cuerpo, que como he dicho antes en la diapositiva, tiene que ver con cómo nos va a eso influir en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, en nuestra forma de querernos a nosotras mismas, ¿no? que suele ser bastante poco. Entonces todo eso, a la hora de que se está haciendo una evaluación y un ajuste previo, se tiene que tener en cuenta que esa socialización la hemos tenido mujeres y hombres en otros aspectos, ¿no? De cara también cuando en esa historia pues a lo mejor encuentras una mujer que está muy centrada y obsesionada en que quiere tener pareja,
porque es que nos socializan para tener pareja. No puedo extenderme aquí, ¿no? Pero todo el tema del mito del amor romántico, que es una cosa que se trabaja mucho en todos los talleres, tiene que ver con eso, ¿no? Que nosotras estemos centradas constantemente en el amor, ¿no? Kate Miller dijo la gran frase de el amor ha sido el opio para las mujeres, ¿no? Mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban. Y así es, ¿no? Es un poco lo que tenemos que deconstruir. De modo que también cuando estamos evaluando y evaluamos proyectos vitales y situación social, es fundamental que primero, cuando nos llama la atención que a lo mejor una mujer no quiera trabajar o no lo tenga en la cabeza, también eso tiene a veces que ver con esa socialización de género, ¿no? Tenemos que en esa evaluación destacar que es súper importante que sí quiera trabajar y sobre todo independencia económica. Cuando estamos hablando de prevención en violencia de género hay dos claves: lucha contra el aislamiento y yo diría primero independencia económica. Si una mujer no tiene forma de sustentarse y de vivir por sí misma, es muy difícil que pueda independizarse y romper una relación de maltrato, porque es difícil romper el maltrato psicológico, pero obviamente el maltrato de no tengo dónde irme y no tengo cómo mantenerme, y más en nuestras mujeres, que como ya han hablado los compañeros, pues luego está el tema del cuidado, ¿no? Mi cuidador, que me va a querer y todo eso, ¿no? Todas estas cosas que nos pasan. Bien. El cuidado de la salud en las evaluaciones, esto me consta que ya se está haciendo, pero en el tema de las mujeres lo hemos invisibilizado mucho, no solo de la salud específica de las mujeres en los temas ginecológicos, sino también de diferencias en las enfermedades en las mujeres, ¿no? Aquí hay muchas compañeras que están haciendo un gran trabajo de difusión de cómo, por ejemplo, en el tema cardiovascular, la invisibilidad de las mujeres es brutal. Y nosotros también, cuando hacemos evaluación en salud, tenemos que, cuando tengamos una mujer de 55 años o 60, tener eso en la cabeza, que existe, que en las mujeres es mayor el riesgo cardiovascular y que desconocen completamente los síntomas del infarto en mujeres, porque eso es lo que nos sucede también a la población en general, ¿no? Y luego, sí o sí, como siguen las recomendaciones de nuestros compañeros expertos en violencia, hay que explorar historia de violencia. Los datos nos dicen que está presente, es tan sencillo como preguntar. ¿Que no hay? No hay. Pero es que a lo mejor, y tristemente lo más seguro, es que la haya. O en la edad temprana, o ahora mismo si es que está con pareja o las ha tenido, ¿no? Bien, en intervención, lo que sí que quiero, antes de entrar en lo que son las áreas de intervención, quiero apuntar unos aspectos transversales, ¿no? Cuando hablamos de las intervenciones grupales, creo que tenemos que cuidar, siempre que se pueda, que los grupos sean mixtos y representativos de ambos sexos. Es verdad que es difícil porque ya sabemos que hay más hombres que mujeres en los centros, pero sí que intentar cuidarlo. Creo que no hay que permitir, y cuando suceda hay que abordarlo, comentarios machistas, eso se tiene que señalar, porque al final, o sea, es que la sociedad somos nosotros, también nuestros centros, nuestros usuarios y nuestras usuarias, ¿no? Entonces, bueno, que no hagamos como que eso no ha pasado, ¿no? Eso hay que decirlo y hay que señalarlo, ¿no? Hay que equilibrar la participación en los grupos de los hombres y las mujeres. El género más tradicional haría que quien copa las conversaciones y quien copa la voz son los hombres, ¿no? Las mujeres estamos socializadas para estar más bien calladas y no hablar en público, ¿no? Normalmente quien habla en público son los hombres. Entonces, cuando estemos modulando los grupos, tenemos que intentar, esto son acciones positivas, hacer que también las mujeres digan su opinión, pero preguntándoselo, porque la tendencia va a ser que ellas no hablen, van a hablar ellos. Entonces, hay que hacer que la voz de las mujeres también se escuche. Nosotros mismos, cuando convocamos a mesas, pues mira, la de luego son todo hombres, ¿no? Y la familiar es una mujer. Pues esas cosas, ¿no? Al final siempre quien habla en público y al final es lo que ves, ¿no? Entonces también esa es la invisibilización de nuestras mujeres, que no se conoce su situación porque tampoco están en foros. Quien va a los foros al final son ellos, ¿no? Luego también intentar los profesionales que nos vayamos adecuando a un lenguaje no sexista y que luego en los grupos autogestionados estemos atentos a las dinámicas que se pueden dar. Obviamente, al ser autogestionados, los profesionales no tenemos que estar ahí tutorizando, ¿no? Pero sí que de alguna forma indirecta creo que se pueden estar reproduciendo dinámicas que pueden estar perpetuando estas desigualdades, ¿no? A lo mejor hay un grupo autogestionado de ocio en el que hay muy pocas mujeres, la mayoría son hombres, y como la mujer tiende a estar más callada, siempre están decidiendo, predominando los intereses de ellos, a ella a lo mejor no le gusta nada, pero no se atreve a decirlo, bueno, por el tema de que no queremos nunca molestar ni dejar de agradar, ¿no?
Bueno, pues esos aspectos. En lo familiar, que me encantaría extenderme porque esto da para muchísimo, no lo voy a poder hacer, sí que quiero señalar que cuando estemos hablando del tema del rol de cuidador y cuando se incluyen en todos los programas de familiares el autocuidado y todo esto, hay que hablar con perspectiva de género, del mandato de género que tenemos todas las mujeres y más las madres de cuidar y de que toda nuestra vida esté volcada en el cuidado de nuestros hijos. Por eso cuando estemos hablando de sobreprotección, yo sí que creo que hay que hablar con perspectiva de género. Claro que existe sobreprotección, lo que decimos es que esa sobreprotección estamos un poco programadas a ello, ¿no? Entonces, y más sobre todo, esto iremos viendo cambios, pero todavía tenemos en nuestros recursos gente mayor y madres muy mayores de otra época que eso está grabado a fuego y que si no lo hacen hay que entender que lo que viene es la culpa, pero esta culpa nos la han generado. Hay una feminista que me encanta, Belén Nogueiras, necesito decir esta frase, que es que ella dice que la culpa es la policía del interior de las mujeres, ¿no? Nos está controlando constantemente y en cuanto nos salimos un poquito, nosotras somos súper obedientes, volvemos para atrás, ¿no? Porque la culpa es lo que nos hace que no nos salgamos de los mandatos. Todo eso, sobre todo porque ya salieron los datos de los de Euskadi, esa culpabilización que tienen las madres y que nosotros muchas veces, desde la teoría del doble vínculo hasta muchos constructos que utilizamos ahora, si no metemos perspectiva de género, es al final, como decía ayer Abelardo, o sea, algunas cosas se tienen que individualizar, pero otras cosas necesitamos, y eso es lo que hace la perspectiva de género, contextualizar. Claro que lo está haciendo esta persona, pero hay que entenderlo contextualmente, que estamos en un sistema de género, es así, ¿no? Bien, y contenidos que sí que, bueno, creo que hay que señalar 20 minutos. Creo que hay que señalar sí o sí la ausencia masculina y tenemos que luchar contra ella porque nos faltan los hombres en los grupos de familias y a lo mejor no van a seguir sin poder venir, pero que se hable de por qué no están o que las mujeres que están viniendo hablen de cómo están actuando sus maridos en la enfermedad, qué hacen, qué piensan. Y bueno, voy a ir muy rápido, sí que creo que es fundamental que en los grupos de familias se meta educación o psicoeducación, no sé cómo llamarlo, de todo el tema de la violencia de género que han sufrido sus hijas. Porque mucho de lo que nos encontramos es familias que silencian la historia que cuenta nuestra usuaria. Ahí está la discriminación que ellas sienten de que nadie las cree o que les dicen no vayas contando eso por ahí. Las madres o los familiares que van a estos grupos tienen que saber la altísima prevalencia que hay de abuso sexual y la altísima prevalencia que hay de violencia de género en las mujeres, porque bueno, hay que legitimar ese discurso porque es real, no es una invención, es que eso está ahí y eso constantemente se ha callado, de forma que constantemente sin querer las estamos revictimizando, tanto la familia como los profesionales, como toda la sociedad, cuando seguimos que el silencio siga estando, ¿no? Bueno, pues como tengo que ir muy rápido, creo que utilizamos siempre para explicar lo que hacemos el modelo de vulnerabilidad y estrés y está, desde mi punto de vista, absolutamente atravesado por el género. En el tema de vulnerabilidad, como he dicho, como estamos socializados por el género, a nosotros nos hace bastante incapaces psicológicamente, porque esa socialización nos hace ser más dependientes emocionalmente, ser bastante inseguras, tener baja autoestima, tener mucha deseabilidad social, ¿no? Constantemente estar queriendo agradar al otro, y la culpa, como he dicho, escasa orientación al logro, ¿no? Somos poco ambiciosas y si lo somos, fatal, ¿no? Porque somos unas malas. Entonces todo eso nos hace bastante incapaces, ¿no? Es una vulnerabilidad que nos han programado, ¿no? En el caso de los hombres también estáis bien, ¿no? Menor inteligencia emocional, menor empatía, individualismo, agresividad, más autoritarismo, competitividad, sí que orientación al logro y dificultades de vinculación. Ambas son vulnerabilidades, pero sí que quiero dejar muy claro que la que desde mi punto de vista y desde luego de las de muchas más personas, la nuestra es sin duda mucho más incapacitante, ¿vale? Y en el estrés, obviamente, bueno, pues tener, bueno, una sociedad patriarcal más que estresante es que es violenta, ¿no? Pues eso, brecha salarial, doble jornada, invisibilización y la violencia, ¿no? Que hay, bueno, la pirámide de la violencia va desde lo más brutal, que son los asesinatos, a la violencia sexual, en el que, bueno, pues es que la calle de las mujeres todavía no es nuestra, ¿no? El miedo es una emoción común en muchas de nosotras. Bien, propuestas de intervención. Como ya he dicho, por ejemplo, y aquí voy ya a toda leche, apariencia personal, ¿vale?
como he dicho, el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla, por lo tanto, cuando estemos hablando de apariencia personal, esto se tiene que saber. Y cuando hablamos de alta deseabilidad social, bueno, mi punto de vista es que estamos programadas para gustar y que nos tenemos más bien que deconstruir, más que a veces ponernos con ello, ¿no? En el tema de OBDs he querido extraer el tema de cuidados y del hogar, porque es lo que más bueno, choca con el género, y en este caso creo que, como hace el movimiento 8M, ahora lo tenemos dentro de poco, ¿no? La huelga de cuidados y todo esto, hay que poner y resignificar y reconocer los cuidados, el rol de cuidadora, y también potenciar el rol de cuidador. Lo que yo creo que hay que hacer es sobre todo ajustar en las mujeres y sin duda desarrollar y potenciar en los hombres, ¿no? No sé, interacciones grupales, no sé, aquí hay que mucho recorrido. En lo laboral, como ya he dicho, sobre todo hay que luchar en el caso de las mujeres porque tengan una independencia económica, que coticen. Hablándolo el otro día con Marga, ¿no? Encontramos a lo mejor mujeres que están casadas, que el negocio era del marido, que bueno, ellas ayudaban y no han cotizado porque bueno, total era mi marido y él me va, bueno, pues de su pensión, ¿no? De la de ambos. No. Y luego sobre todo nuevos reforzadores, ¿no? Como decía, a lo mejor esto a algunas os suena un poco raro porque somos profesionales, venimos de la universidad y tal, pero pensemos en nuestras mujeres, ¿no? A lo mejor de 50 años. O sea, yo tengo una usuaria que su proyecto vital es conseguir un novio y que la mantenga, ¿no? Y tiene 55 años. Las mujeres necesitamos nuevos reforzadores porque, como decía, el amor ha sido nuestro opio, ¿no? Entonces, un desarrollo profesional o, bueno, otras cosas que no sea únicamente el estar en el ámbito privado y en el ámbito del cuidado. En el área clínica sí que tengo que señalar, no me va a dar tiempo, pero todo el tema del trauma. Si queremos trabajar con trauma, la perspectiva de género es fundamental porque donde mayor trauma hay es con todo el tema de abuso y violencia de género. Si no, nos estaremos quedando, desde mi punto de vista, en la superficie, en trastornos de alimentación, en depresión, en ansiedad. Y sí que quiero también, rescatando contenidos y que nos han comentado los compañeros de Juan y Marga, de que nosotros también tenemos una misión, ¿no? De dar voz a toda la historia de violencia que nos está llegando de nuestras mujeres. Y eso, que no es el sitio de explicar cómo se puede hacer mejor y no cometer errores, pero se tiene que legitimar y también se tiene que registrar. Se tiene que registrar con confidencialidad y todo eso, pero se tiene que registrar. Es una historia de violencia que las mujeres al final, por la confianza, te la cuentan. Bueno, que creamos a las mujeres, básico, y que las demos voz. En salud, ya lo he mencionado, todo el tema de ginecología, muy importante, problemas de incontinencia y suelo pélvico, nuestras mujeres están ahí fatal, y no nos estábamos ocupando de ello. Lo que he dicho también como ejemplo, ¿no? El tema cardiovascular, en otras enfermedades también, como tema de tiroides, pero bueno, me he querido poner en esa. En el ocio ya lo he mencionado, el tema de que me parece que puede ser un espacio para la reproducción y expresión de estereotipos de género si no metemos mirada, ¿vale? Pues lo típico, deporte para ellos, manualidades para ellas. En el tema social, que no me va a dar tiempo a extenderme, es fundamental que tengamos en cuenta toda esta socialización porque nuestras habilidades sociales son distintas. A nosotras no nos entrenan para ser asertivas. Cuando somos asertivas se nos considera agresivas. Entonces todo eso, cuando estamos haciendo nuestros programas de habilidades sociales y de competencia social y evaluamos y decimos que una es evitativa, nos entrenan para ser evitativas, nos entrenan para ser pasivas y nos entrenan para ser más bien sumisas e inhibidas. Entonces todo eso se tiene que poner sobre la mesa, de la misma forma que en los hombres el polo opuesto, ¿no? Entonces esto es meter perspectiva de género y en integración comunitaria muy importante, como también herramienta para luchar contra la violencia, recursos de mujeres, espacios de igualdad, los recursos específicos de violencia y luego red de mujeres, asociaciones de mujeres que haya en el distrito. Y en competencia personal, lo que ya he mencionado, que no me puedo extender, ¿no? Pero sí que quiero decir que hay que revisar ese término de dependiente y sobre todo en tema de autoestima y autoconcepto. Mis últimas consideraciones son que... Bueno, formación. Me consta, y es así, que hay muchísima gente interesada en este tema, ¿no? Que estamos formadas ya y que solo falta que nos reunamos y que le demos una vuelta a diseñar realmente cómo inocular esta perspectiva de género. Por lo tanto, la buena noticia es que no hay que hacer grandes cosas, ¿no? Es más bien buscar la forma de empezar a desarrollar esto, porque sí que creo que esto, para implantarlo, sí que hay que estar formados. Lo bueno es que ya tenemos aquí a gente formada, ¿no? No hay que buscar fuera.
pero sí que tenemos que llevar esta formación a todos nuestros compañeros y compañeras, a los equipos, ¿no? Porque es verdad, es imposible aplicar algo que primero no se entiende, hay que entenderlo bien, para luego poder aplicarlo y hacerlo de forma muy natural, porque bueno, las que ya estáis en esto, es que cuando ya tienes las gafas es que lo ves todo muy claro, ¿no? No tienes que pensar mucho. Luego, también decir que creo que antes de empezar a hacer cosas nuevas, quizás es más bien revisar qué se está haciendo. Creo que vamos a ayudar mucho más, simplemente si os ha ayudado con la reflexión, que revisemos qué intervenciones se están haciendo, porque a lo mejor, viéndola ahora, hay algunas que te das cuenta que quizás estabas manteniendo algunos estereotipos y es mucho mejor retirar esa intervención que estar creando cosas nuevas. Es mucho mejor dejar de ser en algunas cosas iatrogénico que estar imponiendo cosas nuevas, ¿no? Luego, además, que si estamos comprometidos, y sé que lo estamos, en la lucha contra la violencia de género, sin perspectiva es imposible, no lo vamos a hacer bien, y por experiencias que veo por ahí en algunos recursos, no de los nuestros, sino de salud mental, se es iatrogénico. Si hablas de mujeres masoquistas y cosas peores, si no metes perspectiva de género para hablar de violencia. Y luego, bueno, quiero decir que nosotros obviamente somos hombres y mujeres, los profesionales, y que por lo tanto también tenemos nuestra propia mochila, ¿no? Con nuestras propias pues, cosillas o cosadas. Entonces esto también se tiene que tener en cuenta, y sobre todo también que no vivimos en el planeta rehabilitación psicosocial. Por lo tanto, bueno, mi experiencia es que estos temas tocan un montón, tanto a nivel personal como obviamente también a nivel profesional. Por lo tanto, pues que esto, bueno, pues que remueve, y al final es revisarte muchas cosas de lo que haces y de lo que eres, ¿no? Creo que estamos en un momento brutal de movimiento, con adelantos y con retrocesos. Bueno, retrocesos estamos ahora un poquito con el tema de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero bueno, esto está llegando, y está llegando tanto que en el colectivo Inspiradas, que es un colectivo en primera persona, ellas tienen sus tweets, tienen mucho tema de perspectiva de género y un enfoque feminista de ellas llaman de su locura, ¿no? Que lo dicen así. Entonces, bueno, me quiero despedir con Simone de Beauvoir diciendo que no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica, religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida. Y nada más, muchas gracias.